Muy bien, pues muy buenas noches, muchísimo gusto saludarles. A nombre del Colegio Mexicano de Trofología, les damos la más cordial bienvenida a nuestra segunda masterclass con nuestro súper doctor Víctor Arellano. Vamos a estar platicando el día de hoy de la importancia de la lectura e interpretación de los estudios de laboratorio, por dónde comenzar, qué es lo más frecuente, qué hacer, qué no hacer. ¿Qué nos pueden indicar estos estudios que son tan importantes? ¿A qué nos pueden ayudar? Y por qué, sobre todo, es importante y útil tener estas herramientas. Así que vamos a estar un poquito platicando de eso. Nos va a gustar mucho y les pedimos, por favor, que nos dejen sus preguntas para hacer esta sesión dinámica. Nos va a interesar mucho que ustedes participen, saber cuáles son sus inquietudes. Y pues al final de la sesión les vamos a hablar del próximo curso que ya comienza ahorita en unos días, donde justamente vamos a profundizar más en todo esto de la lectura e interpretación de los estudios de laboratorio y de sus indicadores. Así que bueno, bienvenidos, muchísimas gracias por estar aquí. Adelante, doctor, gracias por acompañarnos. Creo que tienes el Ahí micrófono. está. Listo. ¿Listo? Perfecto. Bueno, no sé si me escucharon, pero pues muchísimas gracias por esa cálida bienvenida. Exactamente vamos a hacer esta sesión, esta masterclass un poquito más dinámica. La vez pasada hablábamos en términos generales el por qué es importante el que nosotros conozcamos por decirlo así, una embarradita de lo que es la interpretación de los laboratorios, saber cómo está nuestro sistema de salud en general. Y en esa clase yo les comentaba que realmente los estudios de laboratorio son una ventana que nos permiten ver cómo está funcionando nuestro cuerpo. Nosotros con nuestros ojos solamente podemos ver el exterior, podemos ver lo que nos permite ver el exterior y sin embargo, cuando nosotros sacamos estos estudios, si lo sabemos interpretar, si sabemos de qué nos están hablando, sabemos a qué nos estamos dirigiendo, nos pueden decir cómo está nuestra sangre, cómo está funcionando nuestro hígado, nuestro riñón, cómo se está filtrando, si se está filtrando correctamente incluso la orina, cómo está funcionando nuestro sistema inmunológico, si por ahí podemos empezar a ver algunos indicios patológicos que apenas comiencen a nivel metabólico, a nivel inmunológico, a nivel hormonal, incluso cómo está nuestro estado nutricional, incluso podemos ver cómo está precisamente todo esto, ¿no? Entonces, aquí siempre, como todo en la vida, con respecto a los estudios de laboratorio, nosotros tenemos que iniciar por lo más básico. O sea, difícilmente siempre vamos a iniciar por lo más complejo, difícilmente vamos a iniciar por algo que es para expertos exclusivamente. ¿Y qué es lo más básico? ¿Qué todos tenemos o qué podemos estudiar todos? La sangre y la orina. ¿Sí? Dentro de la sangre y la orina, obviamente la sangre nos da muchísima información. Pero lo más básico que siempre tiene la sangre son dos componentes, componentes químicos y componentes celulares. Lo que es la famosa biometría hemática y lo que es la famosa química sanguínea. Y a nivel orina, pues yo no voy a hacer, decía un maestro a veces en modo de chascarrillo, pues yo no le voy a pedir kriptonita en orina a un paciente si ni siquiera sé cuál es su densidad de la orina, si tiene un buen color, incluso si tiene un olor característico de una orina sana. Sana es un término pues muy subjetivo, ¿no? Porque lo que para mí puede ser un parámetro sano, para otro puede ser un parámetro patológico, etcétera, etcétera, ¿no? Pero retomando esto, si ustedes incluso han visto en los carteles estos de publicidad de cualquier laboratorio, hasta lo dicen así, check-up básico. Y generalmente un check-up básico nos incluye esos tres estudios, química sanguínea, biometría hemática y la examen general de orina. ¿Y por qué les estoy diciendo esto? Porque con esos tres estudios nosotros ya podemos empezar a indagar muchas cosas acerca de lo que está pasando en nuestro cuerpo. Lo comentaba hace un ratito a nivel celular, cuando retomamos lo que la abuelita nos decía de, es que te veo pálido, a lo mejor estás anémico, ¿no? Entonces, en su sabiduría popular, ¿no? ¿Y por qué dice su abuelita? Es que estás muy pálido, no tienes color. Pues, ¿qué nos da el color? Pues los glóbulos rojos, nos da de ver este color rosita, ¿no? Que
para las abuelitas en su entendimiento, pues era lo sano, ¿no? Verse rosadito, verse rojo, ¿no? Nos puede incluso también saber cómo está nuestro sistema inmunológico. Si es un sistema inmunológico competente, si es un sistema inmunológico que está tendiendo hacia cierto tipo de alergias, por ejemplo. Ahorita que estamos en una época que las alergias están a la orden del día, y no las alergias específicas, ¿no? Sino las famosas pacientes que estamos viendo, que es el clásico paciente que decimos que es alérgico a todo y a nada. Porque cuando le preguntamos en la consulta o en la asesoría de, oye, ¿eres alérgico a algo? Sí, ¿a qué? Al detergente, al polvo, al polen, al pelo de los gatos, bla, 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 y nos saca como 15 alérgenos, ¿no? Pero esos son más que nada, más que alergias, pues son atopias, ¿no? Y eso se ve en la sangre, por supuesto, porque hay valores que se van a modificar, ¿sí? Que nos van a orientar hacia esos parámetros. Es decir, yo hasta puedo hacer un tipo de juego, entre comillas, que si me traen unos estudios, una sola hoja, me dicen, a ver, lee esto, yo hago un barrido, hago un escaneo y digo, ah, pues es que no sé quién sea, pero si tiene esto, muy probablemente tiene estos síntomas. Si tiene la hemoglobina baja, a lo mejor se está mareando, le falta un poquito de la respiración, dependiendo del grado y como un ejemplo, dependiendo del grado de lo que es la baja de hemoglobina, o si está hemoconcentrado, cuando decimos que la hemoglobina está muy concentrada, que eso generalmente se ve en pacientes con afecciones pulmonares, por ejemplo. Entonces, con esos pacientes que podemos esperar, pues que tengan un antecedente de tabaquismo, ya sea pasivo o activo, un antecedente por ejemplo, en los pueblos antes se cocinaba mucho con la famosa, pues, estufita de leña, ¿no? Y se hacía en donde todos dormían. Eh, entonces, eso ya nos empieza a indicar qué es lo normal, pero nada más qué es lo normal. O sea, no nada más nos quedamos con qué es lo normal, nos quedamos con qué tendencias tengo para ver si mi paciente está tendiendo hacia alguna patología e incluso, ¿sí? Checar si si mis parámetros están correctos, así si mi cuerpo está bien. ¿Por qué? Porque desgraciadamente también estos estudios, por eso son rutinarios, porque nosotros idealmente tenemos que hacerlo cada cierto tiempo, porque estos son estudios que solamente nos imprimen una sola vez y de ahí cada cierto tiempo se van a modificar siempre, porque tenemos que tomar en cuenta que estos estudios se obtienen de un ser dinámico, de un ser que está en constante cambio, de un ser que está constantemente cambiando su entorno alimenticio, espacial, incluso la edad, ¿no? Yo no voy a pretender que unos estudios que ahorita yo me saque salgan igualitos a como cuando yo tenía 20 años, pues qué bueno fuera. Ojalá que con mis hábitos yo pueda tender lo más que se pueda a conservar ese yo sanguíneo o ese yo bioquímico o de laboratorio, ¿sí? Que tenía hace 20 años. Pero eso es lo que me va a ayudar a decir, a ver, párale, porque a lo mejor te estás excediendo en esto, en esto, en esto, regrésate a donde estabas. ¿Y qué me va a dar ese parámetro? Pues pues estos estudios. ¿Qué hacemos, por ejemplo, cuando hacemos muy comúnmente ahorita con redes sociales? Eh, ¿Qué hacemos que, ay, mira esta foto de cuando estaba en la preparatoria y mírame ahorita, ay, no, Dios mío, no, 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 tengo que hacer algo, ¿no? Y es muy común de la autocrítica. Pues incluso a lo mejor hasta los exámenes de laboratorio pueden servir para esa crítica, esa autocrítica positiva, evidentemente, para nuestra salud, para empezar a cuidarnos a nosotros y a los nuestros, ¿no? Y a nuestros asesorados, y a nuestros pacientes, y a todos con los que tengamos contacto. O sea, que nos hagan factores sociales de cambio, incluso en ese sentido. Por aquí preguntan, ¿cada cuánto tiempo es lo indicado para practicar los estudios de orina y sangre? ¿Cada cuánto tiempo? Orina y sangre, por lo menos cada 6 meses. Y digo por lo menos porque esto es, digamos, considerando un paciente teóricamente sano. ¿Por qué? Nosotros en medicina o en la rama de la salud siempre tenemos que considerar como con la policía, ¿no? Se considera sano a un paciente hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces, en un paciente teóricamente sano, cada 6 meses, idealmente. Eso está muy bueno porque justo yo iba a preguntarte lo mismo, porque de repente tenemos un poco la cultura de hacer las cosas nada más cuando me siento mal. O sea, esperar a que aparezca el síntoma
esperar a que ya esté yo raro, mal, extraño, porque uno también siente, ¿no? Sientes que el cuerpo dices, ah, esto está como, ¿no? O esto antes no me costaba trabajo y ahora sí me cuesta trabajo, o estoy viendo que estoy más hinchado, más hinchada, o estoy viendo que estoy más cansado, más cansada, eh, o de plano ya me diagnosticaron algo o están por diagnosticarme algo, y entonces voy y me hago los exámenes y los estudios, ¿no? Y de ahí perdemos como la labor preventiva de la que hablábamos hace poco también, ¿no? Sí, incluso yo, por ejemplo, si soy un paciente sano por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, la hemoglobina, ¿no? Si yo salgo con una hemoglobina alta, pero considero que dentro de mi dieta estoy consumiendo alimentos ricos en hierro, ricos en proteína, ¿sí? Pues puedo esperar que mi hemoglobina y mi hierro sérico salgan altos, porque mis propios hábitos están condicionando la modificación de estos estudios y esto se ve ahí. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo en cuanto a la orina. En la orina hay dos fases de estudio cuando se hace el chequeo del componente de la orina. Es el estudio físico, en el cual se observan las características físicas de la orina, se les observa color, olor, densidad, etcétera, y la parte de lo que es un análisis químico, si tiene glucosa, si tiene nitritos, si tiene minerales la orina, etcétera, etcétera. Eso ya lo veremos con más profundidad quienes tengan la oportunidad de tomar el curso, ahí se va a ver mucho más a profundidad y se ve paso por paso. Pero retomando este ejemplo, precisamente, es si yo tengo un color amarillo pajoso en la orina que yo lleve, que generalmente es la primera orina de la mañana, que se dice, ¿no? Y ese es como el color más estándar sano de la orina, un color amarillo pajoso. ¿Por qué no totalmente transparente? Porque quiere decir que mi orina solamente está filtrando agua y no está tirando, digamos, los componentes de desecho que idealmente tendrían que estarse tirando. ¿Y por qué no un color, vamos a ponerlo como cuando los pacientes tienen hepatitis, no un color negro Coca-Cola? Sí, porque sobre esta lógica, pues entre más pintada esté, pues más tóxicos estoy tirando, ¿no? No, sino que tiene que tener estas modificaciones promedio para que yo considere que es una orina relativamente normal o de un paciente relativamente sano. Pero si yo estoy consciente que, por ejemplo, comí betabel un día antes o tomé algún colorante en algún alimento y mi orina sale de cierto color, y estoy consciente de que la orina o esos colorantes se filtran por orina o se desechan por orina, pues y a lo mejor o una de dos, o hasta me espero para hacer el estudio para que salga lo más fidedigno posible, o bien le digo al del laboratorio o al doctor, en su caso, quien vaya a revisar mi estudio. Te aviso de una vez que muy probablemente ahí el color de la orina me lo reportan raro, o no raro, fuera de parámetros, pero yo un día antes comí betabel, me tomé un fármaco que pintaba la orina, comí algo artificial que traía un colorante por ahí que se filtra por orina. Entonces ya estamos conscientes de que va a estar modificándose ciertos estudios. Cuando yo no tenga conciencia o esté sabiendo que todo lo estoy haciendo bien, que relativamente no se tienen que modificar mis estudios si salen alterados, ahí es cuando yo tengo que empezar a aprender mis alarmitas, cuando yo tengo que empezar a detectar a ver, ¿qué pasó con la glucosa? Me salió un poquito tendiente hacia la alta. Estoy comiendo mal, estoy dejando de hacer ejercicio, estoy dejando de tomar agua. No, ¿por qué me está haciendo? Pues tengo un antecedente que mi papá, mi mamá, mi abuelito, mi tío, mi tía, tal, a cierta edad debutaron con ciertos niveles de glucosa no deseables tendiendo hacia la diabetes o hacia lo que se conoce ahorita, que antes se le conoció el término como prediabetes, que ahorita ya es más aceptado el término resistencia a la insulina, ¿sí? Que ya no se empieza a llevar más por la parte metabólica, entonces yo ya tengo que poner más atención en eso. Y obviamente ahí sí voy a modificar mis hábitos alimenticios, pero voy a buscar la ayuda también de un profesional. Entonces, no es lo mismo que yo busque la ayuda de un profesional cuando tengo resistencia a la insulina que cuando ya tengo instaurada como tal una diabetes. O sea, el panorama de tratamiento cambia radicalmente.
porque incluso, aunque sea una diabetes que apenas comienza, una diabetes incipiente, esas diabetes generalmente con un buen manejo de hábitos, podemos incluso hasta prescindir de los medicamentos, que eso es lo ideal, ¿sí? Porque no, nunca falta el paciente o la en la consulta, pues es que yo me tomo la metformina, la ivermectina, la bla, 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 más dieta, más ejercicio, más no sé qué, y entonces el paciente, ¿qué pasa? Se harta de esos tratamientos. ¿Y qué pasa con esos tratamientos? Pues tienden al abandono, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el niño que a cada rato está estornudando, que a cada rato está moqueando, que a cada rato tiene fiebre y todo? A ver, ya lo llevé con el pediatra, lo llevo con el pediatra cada semana y media, cada 2 semanas, y cada cuadro es antibiótico, 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 y ya la pobre flora del niño incluso ya está barrida por todos lados, ¿no? ¿Qué pasa? A ver, vamos a hacer un estudio de sangre. ¿Qué espero yo ver en la sangre? Evaluar cómo está funcionando su sistema inmunológico. O sea, a expensas de qué se está enfermando. ¿Por qué? Porque algunos valores que se modifican en las células, en la sangre, nos indican incluso los agentes patológicos, si es un virus, si es una bacteria, si es incluso una alergia la que está presentando el niño. ¿Y de qué va esto? Pues de que yo cambie el tratamiento. Porque si yo le estoy dando antibiótico, antibiótico, antibiótico a un virus, pues le estoy haciendo lo que orienta a Juárez. Es nada. Y más aún me estoy acabando lo que acabo de comentar hace ratito, toda su flora intestinal. La estoy barriendo, pero bien bonito. ¿Sí? O bien le estoy dando un antibiótico a una alergia cuando la que realmente tengo que tender hacia el tratamiento es hacia una inmunomodulación por cualquier medio que ustedes quieran. Quitar algunos alimentos que desencadenen esos cuadros alérgicos, ¿sí? Porque Hola, muchas veces, perdón, ¿ok? Porque algunas veces hasta incluso algunos alimentos tienden a desencadenar estos mismos cuadros alérgicos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Empezar a quitar algunos alimentos que muy probablemente los están desencadenando y empezar con hábitos a tratar a ese niño, a mejorarle su calidad de vida, créanmelo. A veces se dice muy fácil, sí, pues lo llevo cada 2 semanas al pediatra, al fin que no le va a pasar nada, no sé qué. Pero cuando llegan esos niños, un niño de verdad llega a veces hasta con terror a la consulta de uno porque ya se sabe de que lo van a revisar por todos lados, de que le van a decir, te van a ponchar las pompas con 5 inyecciones y tal, y vas a mejorar 2, 3 días y al tercer día o al cuarto día vas a volver con el mismo cuadro. Entonces, podemos mejorar hasta incluso la calidad de vida de nuestros asesorados, de nuestros pacientes, de nuestra familia. ¿Vale? Por aquí decía, estudios generales, tengo 69 años. Bueno, qué bueno que tocan, qué bueno que tocan aquí esto de la edad en los comentarios, porque, por ejemplo, también mucho de los laboratorios va mucho de la parte de qué para mi edad es conveniente hacerme. Lo ideal sería que entre más edad, yo me haga estudios más seguido. ¿Por qué? Porque biológicamente el cuerpo generalmente, o sea, esto estoy hablando de una forma muy general, obviamente habría que valorar otras variables, pero ya muy particulares, pero por lo general el cuerpo tiende a desgastarse más rápido conforme nosotros vamos creciendo en edad biológica. Entonces, yo para detener esos deterioros que conlleva el envejecimiento natural, yo lo ideal es que esté checando mi cuerpo lo más, eh, lo más seguidamente posible perdón, para retrasar cualquier indicio precisamente de ese envejecimiento y que pueda derivar en algún cuadro patológico, en algún cuadro de enfermedad. Ujú. Tienen otra preguntita. Dice, los estudios de inicio del curso de trofología son para detectar cualquier enfermedad, pero de inicio y a simple vista, cómo sabríamos que hay un detalle con los parámetros que nos dan ahí en los resultados? Podríamos saber para empezar, Montserrat, si me pudiera orientar un poquito más, ¿cuáles son los estudios que ustedes ven al inicio del curso de trofología?
Porque, ojo, un estudio tiene dos tendencias. Se puede realizar para, sí, detectar una enfermedad o valorar una enfermedad, pero también idealmente los estudios se hacen para checar que, ahora sí que todo marche en orden. Es como un escaneo que le hacemos como a nuestros carros para detectar que la computadora, que el motor, que lo eléctrico esté funcionando óptimamente y que no nos va a dar lata en un mediano o largo plazo o incluso en un plazo inmediato. Hola, buenas noches. Buenas noches. Mira, a mí me sugirieron hacerme un estudio de los... Soy muy mala para los nombres, ¿verdad? A ver si no le fallo ahí en alguna técnica. No pasa De nada. los elementos, yo me lo realicé, el de Química sangre, sanguínea. y el de orina. Ujú, Entonces, salen los resultados, pero pues ahí están, ¿verdad? Está el ujú, estudio, ujú, pero yo no... O sea, a lo que yo entendí es a inicio del curso, nos hacemos ese estudio y al final del curso, ya que llevamos cambios de hábitos de alimentación y ejercicios y muchas cosas que nos ayudan a nosotros a mantener el organismo estable, ujú, porque pues realmente si no sabemos qué parámetros son los que vienen ahí o cuáles son los, los adecuados, pues no vamos a saber hasta terminar el curso, ¿verdad? O hasta llegar al curso contigo. Pero a ujú, simple vista, ¿cómo podemos saber? O sea, yo así viendo mis estudios, ¿cómo puedo saber en general qué me podría faltar? Por ejemplo, que te falta hierro, te falta calcio, te falta, no sé, me siento cansada, pero aquí tengo ya el estudio, es como, pues sí, nuestra guía para saber mediante el proceso que tenemos, qué debemos de comer más. Por ejemplo, pueden ser, pues come más cosas que tengan hierro, más cosas que tengan, este, ay, bueno, otro tipo de minerales o proteínas que necesitamos para con eso nosotros hacer pues un experimento propio y decir, mira, aquí a simple vista vi que esta semana voy a ujú. comer y a ver cómo me siento. Bueno, es como Ok. la duda que yo traigo con Sí, los planes que tengo en el curso. sí, Gracias. sí, ya vi más o menos por dónde va la duda. Bueno, con respecto a esto, el primer comentario que voy a hacer para iniciar a resolver la duda es, siempre recordemos que nuestro cuerpo es tan sabio que va a tender hacia la autorregulación, siempre. Así seamos los más ingratos en cuanto a hábitos con nuestro cuerpo, él siempre va a tender a crear su propio equilibrio dinámico. Esta palabra que se traduce como homeostasis. La homeostasis es un equilibrio que es en dinámico. Si la homeostasis no puede estar estática. ¿Por qué? Porque la homeostasis o este equilibrio que estoy hablando siempre se tiene que estar adaptando a los cambios a los cuales nuestros cuerpos, cualquiera, se somete. Cambios de altitud, alimentación, estrés cotidiano, etcétera, 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 etcétera. Sobre de esto, que son los estudios básicos, hablando específicamente ahorita del ejemplo que comentamos, que es la química sanguínea. Casi todos los parámetros del laboratorio van a tener valores promedio, que quiere decir, van a tener un límite superior y un límite inferior. Lo ideal que yo quiero en eso es que mi límites esté casi tendiendo hacia la media, siempre. Eso me va a indicar que yo estoy fluctuando en esos valores normales y que yo estoy funcionando bien. ¿Cuándo es cuando yo tengo que empezar a brincar las alarmas? Ni cuando esté abajo del parámetro bajo, ni cuando esté arriba del parámetro alto, sino cuando yo me esté acercando a cualquiera de los dos extremos. ¿Por qué? Porque quiere decir que en cualquier valor, ¿sí? Mi organismo ya está tendiendo a compensar. ¿Qué es la compensación? Cuando yo todavía no tengo síntomas, pero sí estoy tendiendo hacia una probable enfermedad, ¿sí? Entonces, lo que yo tengo que considerar es, si ya voy para arriba,
¿por qué me estoy yendo para arriba? Entonces, sobre eso hacer el cambio de hábito, a empezar algún tratamiento específico, etcétera, etcétera. Y si estoy para abajo o tendiendo hacia abajo, ¿por qué estoy tendiendo hacia abajo? Vamos a tomar un ejemplo muy cotidiano, el famoso colesterol. Por la lógica que nos han bombardeado en muchos sentidos, es tu colesterol tiene que estar abajo, ¿sí? Entre comillas. El colesterol tiene una función, tiene una razón de ser. Si nuestro colesterol no tuviera que existir en nuestro cuerpo, el valor del laboratorio de referencia sería 0, porque no lo tendríamos que tener. Sin embargo, el valor de referencia no es 0. Nuestro colesterol en el cuerpo sirve para sintetizar hormonas que son expensas o que se derivan de los famosos esteroles, de los ácidos grasos, de los cuales derivan del colesterol. Digamos que el colesterol es la materia prima de la cual se sintetizan las hormonas, tanto femeninas como masculinas, hablando de hormonas sexuales. Entonces, si yo tengo un colesterol súper bajo, como es el caso, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, de las que practican o de los que practican gimnasia, ballet, que realmente son de muy alto rendimiento, son condiciones físicas de muy alto rendimiento que prácticamente no tienen grasa en sus organismos, ¿sí? Ahí el colesterol está muy bajo, ¿sí? O, por ejemplo, pacientes que tienen ácidos grasos en exceso, ya sea por dieta, que es lo más común, o sea, gente que come desmesuradamente, pero come a expensas de alimentos grasos, come fritos, capeados, empanizados, etcétera, 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 que su colesterol se va muy hacia arriba. Ambos van a tener una disfunción en la síntesis de estas hormonas. Unos van a tener deficiencia hormonal y otros incluso van a tener exceso hormonal. Y esto se ve un poquito más en las mujeres. Por ejemplo, una mujer que tiene exceso en las hormonas, o más bien exceso de colesterol, va a tender a tener un exceso de las hormonas andrógenas, principalmente la testosterona. Y esto se ve, ustedes fíjense en una paciente que tiende hacia la obesidad, empiezan con rasgos masculinos. Y no es de que empiecen a aparecer hombres, sino que, por ejemplo, tienen algo que se llama hipertricosis, que quiere decir eso que tienen mucho más vellito, a nivel abdominal, a nivel facial, incluso. También esto propicia que sus periodos menstruales sean alterados, ya sea que se retrasen muchísimo. Yo, por ejemplo, conozco una paciente que en algún momento de su vida, ella no presentaba sus periodos menstruales regulares, tenía un exceso de colesterol, era una paciente obesa, ¿sí? Y ella pensaba que era normal porque así había sido su periodo prácticamente siempre. Lo que pasó aquí es de que ella no sabía que estaba embarazada y ella se dio prácticamente cuenta de ese embarazo hasta que tuvo contracciones ya para parir. Entonces, eso es algo pues, que no debería de ser, ¿no? Aquí también nos habla obviamente del descuido que llega a tener algunos pacientes para con ellos mismos, pero eso ya es otra cosa. Aquí voy a retomar el ejemplo por el progreso de los parámetros del laboratorio. Entonces, ¿cómo voy a saber yo que estoy sano si yo estoy fluctuando en ese promedio de los parámetros del laboratorio? ¿Sí? No sé si quedó un poquito contestada la pregunta. ¿Sí? Perfecto. 30 de proteínas en orina. Ale Brambila, no sé a qué se refiere con estas 30 proteínas en orina, porque la orina a veces se pueden hacer estudios muy específicos, pero ya dirigidos generalmente cuando queremos hacer un diagnóstico muy dirigido. Dice Rosalía de Jesús Arellano Vargas, ¿qué estudios debo de hacer para diagnosticarme artritis y dermatitis? Sí, no sé a qué se debe. Sí, dermatitis, híjole, la dermatitis es algo muy subjetivo. Puede haber dermatitis de contacto, puede haber neurodermatitis, puede haber dermatitis atópica. Esa tendríamos que hacer un estudio muy específico del paciente. Artritis, en primera, la artritis es la clínica y antecedentes. Y sobre eso ya se hacen estudios específicos. Los más comunes de inicio, Rosalía, para la artritis son algo que se llama velocidad de segmentación globular, proteína C reactiva
y lo que es factor reumatoide. Ya sobre de esos, si están alterados, se pueden hacer estudios ya más específicos. Pero eso yo le recomiendo que sí también se vea con algún especialista, en este caso un reumatólogo. Dice Alicia, ¿eso puede hacer que aparezcan miomas por exceso de colesterol y sobrepeso? No, los miomas son otra cosa. Los miomas son de una índole aparte y eso se tiene que estudiar desde otro ángulo. ¿Vale? Yo te quiero preguntar si hay como Claro. algunos indicadores, por ejemplo, nosotros que desde Trofología promovemos mucho la alimentación basada en plantas, Ujú. eh, principalmente, ¿no? Plantas, legumbres, etcétera. Hay algunos indicadores que estas personas que están haciendo este cambio o que ya tienen años llevando este tipo de alimentación, que deban cuidar de manera específica o que normalmente estén un poco bajos o un poco altos y la explicación pueda ser esto. Sí, claro que sí, por supuesto. De hecho, ahí lo que vemos son algo que se llama pruebas de función hepática para ver qué tanto aprovechamiento y qué tanta síntesis nos está ayudando lo que es el hígado, por ejemplo. Este, ese es uno de los principales factores. Hay otro que dentro de la química sanguínea más completa, aquí con las químicas sanguíneas hay un tema. Hay químicas sanguíneas que se pueden hacer súper escuetas, que te dicen, química sanguínea de 3 elementos. ¿Qué te dicen? Glucosa, creo que te dicen bilirrubina y otro componente por ahí que la verdad no recuerdo. Y hay que casi casi parecen un tratado cuando te entregan el resultado, ¿no? Química sanguínea de 36 elementos, química sanguínea de 57 elementos, química sanguínea de bla, 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 bla. Ahí va. Yo la más larga que he visto creo que ha sido de 132 elementos, algo así. O sea, es algo muy específica, ¿no? Que ya son químicas sanguíneas, no son o sea, no son las comunes, que ya son como muy específicas. Pero en este sentido sí, ¿por qué? Porque ahí en la sangre salen cómo están nuestros niveles proteicos en materia de nutrición, cómo están nuestros niveles de lo que es ay, se me fue ahorita, por ejemplo, estados de hidratación, que ahí salen mucho lo que son los electrolitos, que nosotros también tenemos electrolitos, ¿sí? Cómo está el cloro, cómo está el potasio, cómo está el sodio, cómo está bla, 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 que muchos de esos los obtenemos a través de la nutrición. Incluso hasta nuestros parámetros de hidratación pueden verse reflejados ahí, ¿no? Por ejemplo, la inmunidad, que hay muchos alimentos que promueven la inmunidad, la cúrcuma, por ejemplo, el jengibre, por ejemplo, también se puede ver cómo está ayudando el jengibre indirectamente a nuestras células de defensa, a nuestros neutrófilos, basófilos, que ya son células muy específicas de defensa para protegernos, que eso se llama en términos de inmunocompetencia. Entonces, sí, precisamente cuando nosotros hacemos cambios de hábitos, lo deseable y lo esperado es que se reflejen en estos estudios de laboratorio. Sí, sí, sí se puede. Dice, ¿cuál recomiendas para saber más a detalle cómo se encuentra el organismo? Me imagino que, exacto, lo de cuántos elementos sería lo ideal, la química sanguínea. Aquí, digamos, si es una química sanguínea básica, o sea, que es decir, que yo nada más quiero saber cómo está mi cuerpo, con la de 37 a 42 elementos está perfecta. Te iba a comentar también ahora que hablaban de la dermatitis, que Ujú. incluso hay hasta un componente emocional también ahí, ¿no? Ah, no, por supuesto. De hecho, ahorita no sé si lo alcanzaste a escuchar, que comentaba yo la famosa neurodermatitis, que ansiedad, estrés y todo viene. Y ahorita acabo de tener, de hecho, una pacientita que es una universitaria que está en periodos de exámenes y que literal, o sea, que al ladito de la nariz le empezó y que se rascó y todo. Y bueno, se le hizo dice, ya, y estoy desesperada, dice, porque dice, es la primera vez que me pasa y es una comezón que me quiero arrancar la cara. Le digo, a ver, espérate. Porque obviamente el primero con el que corrió fue con el dermatólogo. El dermatólogo ya sabemos que le dio sus cremas ricas en corticoides, sí, le calmó y todo, pero pues obviamente acabándose el efecto de la crema, pum, vuelve, ¿no? Y me dice, pero es que yo estoy harta. Le digo, a ver, ¿tuviste un factor estresante últimamente? Y si ahorita todos los días estoy estresada, porque son exámenes muy difíciles, creo que ella está estudiando actuaría, que es prácticamente son puras matemáticas, cálculos matemáticos, etcétera. Me dice, y ahorita tengo unos maestros que están súper, súper difíciles, o sea, súper pesados. Digo, ok, has asociado
porque eso es bien importante para nosotros mismos. A veces, como pacientes o como asesorados, malamente le queremos dejar toda la responsabilidad de nuestra salud al profesional de la salud, ¿no? Pero a veces ni siquiera nosotros nos volteamos a ver, ni siquiera nosotros observamos nuestros mismos patrones. Y lo comento por lo que voy a comentar ahorita. Esta pacientita llega y me dice, pero es que ahorita que estoy en época de exámenes me está pasando mucho. Digo, ¿has notado si cuando estás antes del examen se te brota más el síntoma? Sí, ahí está, es la asociación. Precisamente como dices. Obviamente hay un desencadenante emocional que activa el sistema inmunológico se siente atacado, hiperreacciona y nos da esta dermatitis. Exactamente. Y Todo el cuerpo se comunica con todo. claro. ¿Y qué otros parámetros podrían salir como alterados que tengan que ver con estos niveles de estrés y demás que a veces uno no asocia, o sea, uno no se da cuenta que está estresado porque hemos estado estresados siempre, ¿no? Y de Claro, repente, ay, ¿por qué me dolerá no sé qué? Ay, ¿por qué tendré gastritis? ¿Por qué tendré no sé qué? ¿No? por supuesto. Mira, uno de los que yo he visto que salen más alterados correspondientemente con estrés es el famoso cortisol. El cortisol se altera sí o sí. Incluso el mismo estrés puede provocar algo que se llama inmunodeficiencia reactiva. ¿Y cómo lo vemos eso? En nuestras células, en la biometría hemática, que es el estudio que hace una metría de las células de la sangre. Los glóbulos blancos, que son nuestras células de defensas, llegan a salir un poquito bajos. ¿Cómo sé yo que no es algo autoinmune y que no es algo ya más específico del sistema inmunológico? Porque siempre salen parámetros limítrofes hacia abajo. Limítrofes, ¿qué quiere decir? Que estamos en rango normal, pero ya nos estamos yendo hacia abajo. Y de hecho es muy clásico, clínicamente, o sea, por síntomas, ver que si yo me estreso y que si yo mal duermo y que si yo mal como, que son factores generadores de estrés, pues que no falta que ya me dio gripita cada 2 semanas, que ya me dio diarrea cada 3 semanas, que mal duermo, o sea, se corresponde. ¿Por qué? Porque estoy muy lábil, o sea, mi sistema inmunológico no está siendo competente. También te quiero preguntar cómo tú como profesional, ¿cómo haces este tejido entre la medicina alópata, digamos, y todos tus estudios en acupuntura y los estudios en medicina china? Porque además sé que también de lo poco que sé, ¿no? Hay como cierto tratamiento y cierta concepción de los órganos desde la medicina china que tiene que ver con muchas más cosas que su mero funcionamiento bioquímico, Occidental. ¿no? Ajá, Ujú. exacto. ¿Nos puedes hablar un poquito de eso? Claro que sí, por supuesto, con todo el gusto. Mira, yo le empaté la medicina china es una medicina muy holística. Es decir, ahorita la medicina alópata está tendiendo prácticamente a cubrir síntomas. Te duele la cabeza, te doy algo para el dolor de cabeza. Te duele el estómago, te doy algo para el dolor de estómago. Te duele la espalda, te doy algo para la espalda. Y a mí me pasa, por ejemplo, mucho con los ortopedistas o cuando vienen pacientes que ya vienen un ortopedista. ¿Por qué? Porque el ortopedista a veces cae mucho en el todo o nada. Es decir, te duele, pero no es quirúrgico. Ah, pues toma este analgésico y nos vemos en 6 meses. Te duele y para mí es quirúrgico, voy y te opero, pero no hay nada en la bisagra, ¿no? Y como dices, la medicina china, lo bonito que tiene incluso la homeopatía, que de la cual también soy practicante, de hecho mi título universitario sale como médico cirujano y homeópata, consideran mucho lo que son los factores emocionales como ocasionantes de enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Que las emociones mal controladas, mal guiadas, y está mal, bueno, para mí no me gusta decir controladas porque no hay un manual que diga, hoy me tengo que enojar 2 puntos, ¿no? Nosotros no funcionamos así. Más bien es mal dirigidas, mal canalizadas, las emociones pueden ser un factor de enfermedad. Ojo, nosotros no podemos dejar de tener matices emocionales. ¿Por qué? Porque si yo me tengo que enojar en una situación que amerite enojo, me tengo que enojar. Si yo me tengo que estar triste en una situación de estar triste, en un velorio, por ejemplo, va a ser ilógico que yo me esté riendo a carcajadas. ¿Mm? O si yo estoy teniendo una discusión fuerte en la cual tengo que elevar los ánimos sin llegar a la violencia, pues es ilógico que yo esté muriéndome de miedo.
porque me va a hacer alguien vulnerable. Incluso eso es algo biológico, eso es algo incluso hasta de instinto, las emociones, ¿sí? Aquí de lo que se habla en la medicina china y en otras ramas terapéuticas de lo que se le conoce como la medicina alternativa, es la modulación de todos los factores mentales, factores físicos y factores incluso sociales. De repente nosotros también actuamos hasta como psicoterapeutas, ¿sí? Porque hay pacientes, voy a poner un ejemplo, yo siempre mis ejemplos, ¿eh? Pero hay pacientes que llegan y me dicen, es que vengo con un dolor de cabeza terrible y que me corre por acá y siento que me arrancan y no sé qué. Ok, ¿cómo están las cosas en casa? No, pues es que ahorita tengo una deuda súper fuerte y mis hijos no sé qué, pues de ahí. Entonces, si yo me dirijo solamente y pongo así mi enfoque, ¿sí? Pues yo te quito el dolor de cabeza, lo que pasa en tu vida no me interesa, cuando realmente me tiene que interesar. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos o tendemos a trabajar desde la rama, perdón, desde la raíz y no nada más de la rama. La rama se concibe como los síntomas que nosotros estamos viendo, que el paciente nos está diciendo, pero la raíz es otra. Entonces, con quien tenemos que trabajar es con el origen de la enfermedad. Entonces, ¿cómo yo empato esto? Ojo, no estoy diciendo que la alopatía sea mala. Yo creo que todo tiene su razón de ser, pero la alopatía, a mi gusto y en mi práctica, yo la uso más cuando nos saca del paso, cuando es algo muy agudo, que yo no me puedo esperar a que el paciente se sienta mejor en 2 o 3 días, sino que tengo que ser contundentes en ese momento, que son tomas cortas de medicamentos contundentes, y a los 5 días ya le retiramos medicamento y ya entramos a la fase de estabilización. Con acupuntura, con homeopatía, con herbolaria tradicional china, con lo que queramos hacerle, incluso con masajes, reiki, lo que ustedes quieran, ¿sí? Pero realmente se trata de hacer algo curativo, no nada más poner una bendita, una cicatriz que tiene años ahí, porque caemos, perdón, en lo que están cayendo las grandes farmacéuticas, hacer clientes, no pacientes. Para mí es muy fácil como farmacéutica el que un paciente diabético, vamos a poner el ejemplo, que son muchos en nuestro medio, desgraciadamente, pues esté comprándome metformina cada 2 semanas durante 25 años. Si nosotros hacemos la cuenta, pues ahí se hace una rentita de por vida, ¿no? Entonces, ¿cómo lo empato yo? La medicina china, como bien lo dices, tiene sus propias concepciones de funcionamiento de los órganos. Por ejemplo, dice que el hígado depura la ira, que el pulmón depura la tristeza, que el pulmón también puede manejar líquidos, ¿no? Que el riñón maneja el miedo, por ejemplo. Pero curiosamente, en su descripción funcional, los chinos también hacen este empate de el pulmón sirve para respirar, el corazón sirve para latir, los riñones sirven para filtrar orina. O sea, ellos digamos que le dieron muchísima más énfasis a su función de cada órgano. Y esto es súper interesante cuando lo estudias desde la perspectiva de la medicina tradicional china, porque hay veces que me dicen, oye, a ver, y te quiero preguntar, los chinos dicen que hay un órgano que se llama vesícula biliar que controla a veces lo que es el enojo, puede controlarlo, pero que también controla la decisión. Y en un paciente que ya no tiene vesícula, ojo, es que los chinos hacen este empate, pero conceptualmente, o sea, no son literales. O sea, no quiere decir que mi pulmón orgánico está controlando la emoción. No, los chinos, por medio de la observación del desarrollo de toda su terapéutica, lo que hicieron precisamente es decir, este paciente trae tal patrón con tal síntoma, entonces empezaron a hacer algo sistemático. Y sobre este sistema literal dijeron, ¿cómo le ponemos a esto? Síndrome de deficiencia de pulmón o síndrome de estancamiento del hígado. Entonces yo sé que cuando yo tengo un paciente con esas características sintomatológicas, lo puedo englobar en esos síndromes. De hecho, en la medicina china se le comenta como diferenciación sindromática. Y los estudios de laboratorio son valiosos para esto, por supuesto que sí, porque yo lo puedo empatar para mejorar la calidad de vida de mi paciente. Y es más, hasta si tú quieres, cuando llegamos al doctor y el doctor les hace toda la batería de estudios y el doctor alópata le dice, no, usted está sano, váyase de aquí, pero el paciente se siente mal. Entonces, eso me ayuda a corroborar de que la afección no es orgánica incluso, es más a nivel emocional, mental. Estoy a un muy buen tiempo
de que ese paciente se empiece a tratar, porque si no, después, en unos años, en unos meses, no sé en cuánto tiempo, y el paciente ya va a haber alterado sus estudios. Y entonces sí ya vamos a tener un problema porque ya hay algo orgánico, ya hay algo somático, ya hay algo físico. Cuando lo único que yo tenía que hacer, hablando en términos de medicina china, es trabajar el nivel energético. Que de hecho la medicina china, muchos conceptos se empatan con medicina ayurveda, por ejemplo. Nada más que en la medicina ayurveda, ahí hablan, por ejemplo, de karma, y hablan de los biotipos, no me acuerdo, la verdad es que no soy tan De versado los en medicina doshas. ayurvédica, de los doshas, gracias. Hablan también de los chakras, por ejemplo, ¿no? Nosotros hablamos de canales energéticos, de puntos de acupuntura, de órganos y vísceras. O sea, digamos, yo siempre les digo, porque les digo a mis alumnos de la universidad, les digo, hagan de cuenta que los chinos describieron el mismo cuerpo, pero con diferente idioma. Y les pongo el ejemplo de la puerta. Una puerta, si le dices puerta en español, es una puerta. Si le dices door en inglés, sigue siendo una puerta. Si le dices en chino men, es una puerta. O sea, el concepto, o más bien la parte tangible es la misma. Lo único que cambia es cómo la describes. Simple y sencillamente. O sea, el ser humano, ni estás viendo saturnianos con ayurveda, ni estás viendo marcianos con acupuntura. No, estás viendo terrestres, hombres, humanos. Buenísimo. Oye, a ver, y cuéntanos qué vamos a hacer y qué vamos a ver en el curso que empieza la próxima semana. Ok, bueno. En el curso que empieza la próxima semana, la idea y lo que se va a trabajar es toda la descripción de lo que estamos haciendo. O sea, que ustedes sean capaces de que cuando vean una biometría hemática, una química sanguínea, un examen general de orina y estudios más específicos que se van a ver dentro del temario, sean capaces de identificar patrones de cambio y sean capaces de incluso decir o de afirmar, esto ahorita estoy en un periodo estable. O bien, se está moviendo para arriba, se está moviendo para abajo, ¿en qué? Entonces, ¿hacia qué lo voy a atender? O sea, ¿hacia con qué lo voy a relacionar? Con la parte inmunológica, con la parte nutricional, con la parte sanguínea, por ejemplo, con la parte hídrica, incluso con un mal funcionamiento renal, con un mal funcionamiento hepático, con un mal funcionamiento a nivel de incluso de médula ósea, que es muy raro verlo, pero se puede llegar a detectar. O incluso que si yo tengo dudas, tenga esa capacidad de referenciar a un profesional del siguiente nivel y decir, ¿sabes qué? Mira, por si las dudas, más vale pecar de precavidos, vete a ver y a ver qué te dice. Y no esperarnos a decir, híjole, mira, aquí dice que estás bien, ¿no? Y como no sé interpretar, pues vamos a esperarnos. Entonces esos 6 meses de oportunidad, pues ya se gastaron, ¿no? Entonces es también saber cómo está cómo están nuestros hijos, cómo está nuestro esposo, nuestra esposa, etcétera. O sea, saber cómo está la salud de los nuestros, cómo está la salud de nuestros asesorados, y eso nos va a ayudar a integrar un diagnóstico y hasta proponer incluso dinámicas de tratamiento más específicas, mucho mejores. Entonces, todo esto que acabo de comentar, que son los estudios de biometría hemática, química sanguínea, examen general de orina, cuando nos reporten esos nombres raros en los laboratorios, ya no les vamos a tener miedo, ya no es de que, sí, mira, vamos a ver con tu doctor, mejor que los vea él y ya, ¿no? No, vamos a ver, mira, pues yo veo esto, veo esto, veo esto, si quieres, sin ningún problema, lo podemos tratar en conjunto con el médico, pero yo por lo pronto por aquí te veo algo. Espero estarme equivocando, pero aquí veo que salta algo, aquí veo que salta algo. Entonces ya empieza a analizar y no confiarnos nada más con que, sales dentro de los límites, estás bien, síguele cómo vas, ¿no? Sino hacer algo como tú decías, entrar incluso al nivel preventivo, que eso es valiosísimo en cualquier nivel de salud, de práctica de la salud. Muy bien, pues acá les estoy dejando la información en el chat. Igual les comento que es un curso híbrido, es decir, van a tener ustedes las clases ya pregrabadas en la plataforma del colegio. Ustedes lo van a poder ver en el horario que ustedes quieran. Y aparte van a tener una sesión a la semana, los viernes, directamente con el doctor, así como estamos ahorita, para dudas, acompañamiento, etcétera, y para lo que vayan necesitando. Sí. Incluso corrección, ojo, yo no tengo la verdad absoluta, no soy Dios ni mucho menos. Y si ustedes buscan alguna información y yo veo que estoy erróneo, yo acepto eso y lo vamos trabajando. Aquí se trata de venir a aprender todos también.
Vamos a tener como esta sesión justamente una vez a la semana. Una vez que se termina esa última sesión, se les queda abierto todo el curso completo, incluso las grabaciones de estas sesiones, para que ustedes lo puedan repasar y volver a ver las veces que quieran. Van a tener material en PDF de apoyo, como esta guía, para que ustedes se puedan justamente ir orientando o orientando a algún asesorado, algún familiar, algún paciente que tengan. Y bueno, aparte, yo no sé, como un consejo adicional, pues estaría bueno que tengan sus estudios propios recientes, ¿no? Para que también se vayan, digamos, viendo y aplicando. Es más fácil como irlo viendo en uno. Exactamente. Muy bien. Pues esto empieza la próxima semana. Todavía tienen tiempo de inscribirse. Acá les dejé, pueden pagar a meses sin intereses, pueden pagar en 2 abonos. Y las sesiones son los viernes, entonces todavía tienen un buen trecho de días para aprovechar e inscribirse en este curso especial. Digamos, podrían entrar en el transcurso de la próxima semana sin mayor problema, ponerse al corriente con las clases que que se hayan abierto desde el lunes 13, que es cuando se abre la plataforma, y ya tomar su sesión de seguimiento los viernes. Pues eso les queríamos comentar, les queríamos compartir. Ojalá se animen a darse esta oportunidad de adquirir herramientas para pues ahora sí que estar más informados sobre nuestra propia salud y tomar estas cartas en el asunto, ¿no? Como tomar estas riendas, dejar de estar en tanta incertidumbre, porque a veces también pasa, ¿no? Y a veces es más poderoso lo que hacemos con nuestra mente que lo mismo que nos pasa. Entonces, recibimos unos estudios y vienen unos marcadores y vienen unas palabras terribles y que uno no entiende ni qué, y en algunos laboratorios a veces hasta te hacen como un parrafito que dice posible no sé qué, revisen no sé cuánto, y ya está uno haciendo su O te historia lo ponen en terrible. rojo, ¿no? Así de, mira, esto está en Ajá, rojo, aguas. Ay. sí, 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 sí. Sí, o estos parámetros también, ¿no? Como que se pasa tantitito y entonces ya está pasado, como matemáticamente siendo muy cuadrados está pasado, pero ¿no? Entonces, para que no se hagan todas estas historias terribles en la cabeza, tomen esta decisión de saber más de ustedes, de su salud, de enterarse, de ser más participativos en su propio proceso de bienestar. Y el curso es para todo público, o sea, no importa si no tienen conocimientos de medicina, si, digamos, lo quieren para ustedes y para su familia, o si ya están en el ramo de la salud y quieren complementarlo, porque es una gran herramienta, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, para quienes están por egresar del diplomado, los estudios de laboratorio suelen pedirse como un mapa también referencial para saber por dónde abordar esa asesoría, para saber cuáles son sus antecedentes, ¿no? Entonces, junto con el formato antecedentes de salud, está muy bueno que tengan estos estudios de laboratorio y que ustedes, aunque no vayan a ser médicos expertos, especialistas en alguna rama, tengan una idea de cómo interpretarlos y de poder saber por dónde seguir en este proceso de asesoría de cambio de hábitos y de tropología. Es clave, van a ver que les va a servir mucho y van a ver que les va a pasar muchísimo cuando ya empiecen a dar asesorías, que van a llegar mucha gente con los estudios, ¿no? Entonces, de todas es sí, Ale, es una herramienta muy útil. Pues bueno, era lo que les queríamos compartir. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta, duda. Doc, si nos quieres decir algo más. Pues nada más cerrar, bueno, agradeciendo siempre la atención y pues reforzar un poquito lo que dices, como que de verdad, esto no es exclusivo de nosotros los médicos, a lo mejor nosotros lo vemos un poquito más a detalle, pero siempre, o al menos yo como médico, siempre agradezco que si un paciente me empieza a orientar hacia, oye, fíjate que me hice esto y fíjate que vi esto, ¿qué opinas? ¿No? O sea, que se hagan participativos en su propio proceso, como dices, para nosotros es muy valioso porque hasta la misma integración médico-paciente y la propuesta del tratamiento se hace más una cohesión mucho mejor. Sí, totalmente, totalmente. Y además, algo muy importante que también el colegio quiere promover mucho y que encontramos aliados maravillosos como tú, que están en esta misma Gracias. onda de
cambiar un poco esta concepción de la salud, de ir y aventársela al médico y a ver qué hace con eso, ¿no? Como, ay, me siento muy mal y a ver, arréglame, arréglame A ver todo, cómo le haces. a ver cómo le haces, que por un lado es un poco cómodo, ¿no? O sea, es como, ay, yo no me hago responsable de nada, pero por otro lado también nos aísla mucho y nos impide conocer muchísimo más y nos impide como regresar a este poder que tenemos todos nosotros de cambiar nuestra salud y de quitar estas concepciones de soy diabético porque toda mi familia fue diabética, soy hipertenso porque todos son hipertensos, ¿no? Voy a ser obeso porque todos, ¿no? O sea, digamos, ir un poco Romper patrones. claro, rompiendo patrones y haciéndonos tal cual mucho más agentes activos y responsables de nuestra salud, porque sí se puede y no quedar como tan a expensas de la herencia, a expensas de quién sabe qué que me pasó, ¿no? Como que me cayó de la nada, sino más bien cómo llegué ahí y cómo me puedo regresar también. Claro, Entonces, por eso supuesto. yo creo que es muy inspirador y vamos también mucho en esa tónica también de inspirarlos a ustedes. Juan Manuel, sí va a quedar grabada la clase, se las vamos a compartir en el grupo de los inscritos para que ustedes puedan volver a verla. Y nos están pidiendo tu teléfono. O como, el curso se llama Lectura e Interpretación de Estudios de Laboratorio por el doctor Víctor Arellano. Alicia. Igual, si quieren, sí, claro, el costo es de 3,499 pesos. Lo pueden pagar a 3 meses sin intereses o pueden pagarlo en 2 partes. O sea, pueden pagar la mitad ahora para comenzar y la otra mitad a mitad del curso en 2 pagos de 1,750 pesos. De todas maneras, pueden pedirnos información o solicitarnos alguna asesoría en caso de que tengan alguna duda sobre el curso en el grupo de WhatsApp en el que están quienes se inscribieron en esta masterclass o a través de nuestras redes sociales nos buscan como Colegio Mexicano de Trofología y con muchísimo gusto les vamos a dar toda la información. ¿Vale? Muchas gracias, Rosalía, muchas gracias a todos los que están participando, que estén muy bien y pues nos vemos la próxima semana en el curso. Muchísimas gracias, doctor. Un abrazo grande. Gracias a todos ustedes. Excelente noche. Bye, bye. Chao.